Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, poquitos están bien al parecer. Vamos a leer en nuestras Biblias, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 1. Y antes de empezar, les tengo una pregunta. Levante la mano los que disfrutan, aman apasionadamente leer las genealogías. ¿Todos esos? ¿Sí? Yo me imaginaba. Vamos a leer Mateo capítulo 1 desde el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Oremos. Señor y buen Dios, Padre eterno, queremos venir delante de tu presencia, Señor, en esta noche, rogando tu dirección, tu ayuda, rogando, Señor, tu bendición sobre cada una de las personas que estamos hoy aquí. Que obres, Señor, en medio de tu pueblo, que bendigas, Señor, que des a tu iglesia, Señor, edificación por medio de tu palabra. Queremos, Señor, rogar por nosotros, por mí, Señor, que sea usado, Señor, como un instrumento para la edificación de tu pueblo, y por mis hermanos, Señor, que escuchan, que el Espíritu Santo obre, Señor, en sus corazones conforme a su necesidad. Te rogamos, Señor, estas cosas, sabiendo que tu voluntad es que seamos edificados a la imagen del varón perfecto, rogando, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, me imagino que disfrutaron todos. Estuve pensando, de verdad estuve pensando si leer o no la genealogía, porque la verdad es que no nos vamos a detener en muchas partes de ahí. Pero justamente como casi no las leemos, ni en público y probablemente según lo que ustedes me dijeron en privado tampoco, pues creo que es una buena oportunidad para que aprendamos juntos, porque si ustedes son como yo, que cuando leen sus Biblias sienten la tentación de volarse las genealogías, pues hermanos, hoy es una buena oportunidad para que aprendamos que toda la escritura es, hermanos, se durmieron, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, hermanos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Primera de Timoteo
3:16. Acabamos de leer, bueno, entre otras cosas, definitivamente, hermanos, los invito a que leamos la genealogía. Yo sé que es complicado a veces y es difícil en algunas ocasiones, pero son parte de la escritura inspirada por Dios. Acabamos de leer la primera parte del Evangelio de Mateo. Como ustedes saben, los Evangelios son 4 libros que tenemos en nuestras Biblias que están al principio del Nuevo Testamento, que en orden son Mateo y Juan. Exacto. Los Evangelios contienen una recopilación, digamos, de los hechos de la vida de nuestro Señor Jesús. Su nacimiento, su vida, su muerte, sus enseñanzas. Y antes de empezar, quería que consideremos algunas cositas acerca de los evangelios. La primera es que los evangelios son relatos individuales. ¿Qué quiero decir cuando digo que son relatos individuales? Pues que los evangelios no son un trabajo en grupo. No es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan se reunieron un día y dijeron, no, usted le toca esto, usted le toca esto, usted le toca esto, usted le toca esto y vámonos para la casa y cada uno a escribir. Cada uno de los evangelistas, inspirado por el Espíritu Santo, escribió de manera individual su evangelio. Esto no quiere decir que los evangelios no comuniquen un mensaje, digamos, parecido o un mensaje que sea concordante entre ellos. Pero lo que sí quiere decir es que cada evangelista escribió de manera independiente su evangelio. De hecho, los evangelios, pues, comparten justamente un mismo tema, hablan de la misma persona. De hecho, si ustedes ven Mateo, Marcos y Lucas comparten muchas historias. El 90-80% del evangelio de Marcos está en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos porque pues se pueden comparar junticos. Usted los puede poner uno al lado del otro y usted va a encontrar que se parecen, que las historias que ellos cuentan son o las mismas o alguno dice una de más, otro dice una de menos, pero son básicamente las mismas, están casi ordenados en el mismo orden. Los evangelios, cada evangelio, a pesar de que tienen historias parecidas, a pesar de que incluso comparten historias, a pesar de todas esas cosas, cada evangelio, les decía, es un relato individual. Cada evangelista agregó detalles, quitó detalles y le dio un énfasis a su evangelio diferente, que se distingue de los otros evangelios. Eso los hace singulares. La otra cosa acerca de los evangelios es que los evangelios no son biografías. Yo sé que de pronto la figura de la biografía es algo que nos queda cerquita a nosotros y para explicarlo rápidamente decimos que los evangelios son eso, son biografías de la vida de Jesús. Pero pues realmente los evangelios no son biografías, o sea, no son meramente biográficos y tampoco son exhaustivos. Es decir, ninguno de los evangelistas pretendía explicar por completo, en la totalidad, todo acerca de Jesús. Ninguno pretendía escribir todo lo que hizo Jesús desde el principio. Los objetivos de cada uno de los evangelistas eran diferentes. Ningún evangelio pretende ni puede darnos un panorama completo acerca de la vida de Jesús. De hecho, Juan, capítulo 21, versículo 25, dice algo acerca de eso. Juan 21, 25. Dice la Escritura, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Definitivamente Juan está exagerando, pero ningún evangelista pretendía escribir todas las cosas que Jesús hizo. Ninguno de los evangelios puede darnos un relato completo, un panorama extenso, exhaustivo, de la vida de Jesús. Y ese dato es importante porque los evangelistas entonces tuvieron que decidir qué incluir, qué no incluir en su evangelio. Juan dice, mire, hay tantas historias que yo podría contar que no me alcanzarían los libros para escribirlas. ¿Sí?
Entonces, lo que él escribió es lo que él consideró, inspirado por el Espíritu Santo, sin duda alguna, que iba a ayudar al propósito de su libro. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? Lo mismo entonces hicieron los otros evangelistas. Mateo, Marcos y Lucas tuvieron que decidir qué escribir que ayudara al propósito de su libro, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ninguna historia o ningún detalle que está en los evangelios normalmente está puesto al azar. Normalmente todas las historias, todos los detalles, todas las cositas que cada evangelista va poniendo en su evangelio tienen un propósito. Y acerca de eso, el propósito. ¿Para qué se escriben los evangelios? ¿Cuál es el objetivo que tienen los evangelistas al escribir los evangelios? Los evangelios, creo yo, tienen un propósito común. Es decir, todos los evangelios tienen al menos un propósito que se comparte en los 4 evangelios. Y lo encontramos en Juan también, capítulo 20, versículo 30 y 31, que yo creo que todos los conocemos. Juan 20, 30, 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, es verdad que ningún otro evangelista, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, dice eso en su evangelio. Mateo no dedica un versículo particular a decir, mira, yo escribí esto para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo no hace eso, Marcos no hace eso, Lucas no hace eso. Pero entendemos que los evangelios presentan a Jesús como el Salvador del mundo. Solo Juan se dedica a explicarlo de manera explícita, pero todos los evangelistas presentan a este Jesús como el único digno de ser alabado, el único que es el Salvador, digno de ser honrado por los hombres. Algún autor acerca de esto dice, está claro que el énfasis de los este claro énfasis de los 4 evangelios nos lleva a concluir que el propósito general no es meramente biográfico, sino teológico. Los escritores querían explicar quién es Jesús, lo que hizo y por qué debe ser adorado como Salvador. Entonces los evangelios no son solo historias que se cuentan porque sí. Cada evangelista tenía un propósito al presentar a Jesús. El primer propósito que ellos tenían, creo yo, es presentar a este Jesús que es el Salvador del mundo, para que los hombres, creyendo que este Jesús es el Salvador, se arrepientan y tengan vida en su nombre. El objetivo no es solamente contar historias. El objetivo es revelar cosas acerca de Jesús, de tal manera que los hombres entiendan quién es este Jesús. ¿Quién es este del que los evangelistas van a hablar? Que los hombres entiendan que este Jesús no es cualquier persona que vino y habló un montón de cosas, sino que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Ahora, habiendo dicho todo esto, podemos volver al Evangelio de Mateo. Y Mateo comienza su Evangelio con una genealogía. Y como dijimos al principio, nosotros y las genealogías no nos las llevamos bien. Y es en parte porque, pues para nosotros no es muy interesante. Nuestra cultura, las genealogías no son algo que importen mucho. Si yo le pregunto a muchos de ustedes cómo se llamaba su tatarabuelo, algunos no sabrán cómo se llamaba. Yo, por ejemplo, sé el nombre de mi tatarabuela, que se me acabó de olvidar, Hermelina, abuelita Hermelina. Pero de mi tatarabuelo no, de ninguno de los dos. Y de mi otra tatarabuela tampoco sé nada, ni de sus hermanos, ni nada por el estilo. No son cosas que a nosotros nos interesen, las genealogías y de quién era hijo no sé quién, y eso, alguno que otro por ahí, pero en general no es algo que sea importante para nosotros, para definir nuestra identidad. Para estas personas sí. Entonces, por eso de pronto una de las cosas que nos encontramos en la Biblia son muchas genealogías, porque para ellos sí es importante y define mucho quiénes son como pueblo, de dónde vienen, quiénes son sus padres, cuál es la línea genealógica, digamos, que siguen. Entonces, ahí vamos a tener un abismo porque no vamos a llegar nosotros a entender verdaderamente la importancia que tienen estas genealogías, porque para nosotros no
son importantes, no nos hablan de la misma manera que les hablaban a ellos. Sin embargo, a pesar de eso, creo que podemos hallar valor en estas genealogías que el Señor ha dejado en las Escrituras y particularmente en esta de Mateo que vamos a seguir estudiando si el Señor lo permite el resto del Evangelio. Acerca de esta genealogía, si ustedes recuerdan, a ver, examen. ¿Se acuerdan cuál es el otro evangelio que tiene una genealogía? Lucas. Mateo y Lucas tienen genealogías, pero Marcos y Juan no. La genealogía de Lucas es diferente. Si revisan la genealogía de Lucas, se van a dar cuenta que primero es más larga. Mateo va hasta Abraham y Lucas hasta Adán. Bueno, hasta Dios arriba, ¿no? Porque él dice Adán, hijo de Dios. Entonces, la genealogía es más larga, tiene más nombres, tiene algunos nombres que son diferentes y no nos vamos a detener a pensar en esas diferencias, pero sí vamos a dejar una cosa que está clara en medio de las dos genealogías, y es que son distintas. Las dos genealogías son diferentes, no tienen por qué ser iguales. Y digo esto, y ustedes dirán ese poco de cosas, ¿para qué? Porque mientras estaba estudiando, encontré gente que mira esas pequeñitas diferencias que hay en las dos genealogías y dice, mire, la Biblia se equivoca. Ese Dios del que ustedes hablan dice mentiras y tiene error. Pero la verdad es que ignoran voluntariamente que simplemente las dos genealogías son distintas, no tienen por qué decir lo mismo. Y lo digo, hermanos, para que estemos atentos y sepamos este tipo de cosas, que no es necesario que las dos digan las mismas cosas. Por ejemplo, yo soy hijo de Diego Fernando, pero si alguien dice, él es hijo de María Fernanda, ¿está diciendo una mentira? Ustedes de pronto los que me conocen, no, mi mamá se llama María Fernanda. ¿Alguno de los dos dijo una mentira? No, son cosas diferentes, son maneras diferentes de contar las cosas. Entonces, lo mismo pasa con Mateo y con Lucas. Tienen perspectivas diferentes, tienen enfoques diferentes, tienen propósitos diferentes y por lo tanto sus genealogías son diferentes, sencillamente. Ahora, la pregunta crítica, ¿por qué? ¿Por qué una genealogía de cuántos versículos? De 16 versículos acerca de Jesús. Habíamos dicho que los evangelios los escribieron personas diferentes para comunicar mensajes diferentes. Y Mateo particularmente es constante en una idea clave. Jesús es el rey prometido desde antes por los profetas. Jesús es el Mesías. Algunos saben, tal vez otros no, pero Dios en la antigüedad a su pueblo le había prometido que iban a ser un día un hombre que iba a reinar por siempre. Dios le había prometido a su pueblo que Israel iba a ser una nación desde la cual él iba a derramar bendición al resto de naciones. Y Mateo, no solo aquí, en la genealogía, no solo en el capítulo 1, sino en el resto del libro, va a encargarse de presentar a este hombre que Dios prometió, a este Mesías prometido desde la antigüedad. Especialmente en el inicio del Evangelio, Mateo va a relacionar mucho la historia de Jesús con los profetas. Y van a testificar que Él es el Mesías, que Él es el cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo, con David y la promesa que fue hecha un día a Abraham. Entonces, no es solo que para los judíos las genealogías tengan un peso muy diferente del que tienen para nosotros con nuestra visión del mundo, sino que la persona de la que va a hablar Mateo no es cualquier persona, no es cualquier judío. Mateo les va a presentar a su rey y como su rey, pues tiene que tener un linaje real. Entonces la genealogía es importante porque si para un judío era importante saber, imagínense cuánto más importante es cuando Mateo les diga, es que este del que yo voy a hablar es el rey. ¿Sí me están siguiendo o no me están siguiendo?
Porque actualmente, por ejemplo, por allá en Inglaterra, eso es importantísimo, saber de quién es hijo, si es sucesor del trono o no, y que si los grados de consanguinidad, eso se enredan terriblemente. Bueno, es lo mismo. Mateo está presentando un rey y un rey tiene que tener linaje real. El cumplimiento de las promesas tenía que venir por medio del linaje de David. Y así empieza la genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, acerca de esta promesa de la que habíamos hablado antes, que Dios había hecho a su pueblo, que yo sé que muchos de ustedes conocen, Mateo menciona en la genealogía la deportación de Babilonia en el versículo 11 y 12 y termina la genealogía en los días de José. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel en los días de José está oprimido por Roma. El panorama que está viviendo el pueblo de Israel o que ha vivido los últimos años cuando Mateo escribe es muy diferente al reino prometido por Dios desde la antigüedad. Dios había prometido un reino que no se iba a acabar nunca y que Israel iba a ser bendición en medio del mundo. Pero Israel únicamente ha sido asolada por otros pueblos y ahora está siendo oprimida por Roma. Y es en medio de esa historia terrible del pueblo de Israel que entonces Mateo les está diciendo, pero hay esperanza. El Mesías ya vino y el Mesías es Jesús. El Mesías es este del linaje de David que yo les presento hoy. Este Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Él es el verdadero Mesías. ¿Qué podemos pensar de todo esto? Una lección que comúnmente se relaciona con las genealogías y que quiero que pensemos en el día de hoy, o que estuve pensando mientras leía el libro de Mateo, y que incluso nos puede ayudar, a apreciar más estas genealogías que no nos gustan tanto leer, es que Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple sus promesas. A través de estas largas listas de nombres, podemos ver que Dios se encarga de comunicar cómo Él y no otro ha cumplido sus promesas. Pensemos, por ejemplo, si ustedes recuerdan a Abraham. Abraham y Sara. Abraham es un hombre viejo, Sara es una mujer estéril. ¿Quién podría pensar que se iba a escribir de Abraham y de Sara una genealogía? ¿Quién de nosotros? Un hombre viejo y una mujer estéril. Nadie. Pero el Dios fiel un día dijo, tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y Dios se encargó de cumplir su promesa. Y ahora, muchos años después, Mateo relata el nacimiento de la simiente de Abraham, como dice Pablo, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿No les habla eso, hermanos, de un Dios que cumple sus promesas? Aun cuando parecía imposible que Abraham y Sara tuvieran una genealogía y que fueran sus descendientes como la arena y como las estrellas del mar, el Dios fiel obró cumpliendo su palabra. Y ahora tenemos en Mateo el cumplimiento de la promesa. David reina sobre Israel y después de David viene, hermanos, no se duerman, después de David, ¿quién reina? Salomón. Y el reino de Salomón es un reino próspero, un reino grande, se construyen muchas cosas, hay muchas riquezas. Y luego viene Roboam, el hijo de Salomón. ¿Y qué pasa? El reino se divide. Empiezan a haber matanzas, desorden, guerras, luego hay cautiverios, hay deportaciones, hay un montón de situaciones. ¿Y usted sabe qué pasa cuando conquistan una nación? Normalmente lo primero que hacen es matar a quiénes, a los príncipes y los reyes. Sencillo. Pero en medio de todo ese escenario, ¿quién pensaría que en medio de tantos años de guerras, matanzas y cautiverios, la descendencia real de David iba a ser conservada?
al punto de que el Dios fiel se aseguró de que llegara hasta Jesús en los tiempos de José, en medio de todo ese panorama terrible de Israel. Hermanos, tenemos un Dios que cumple sus promesas. Tenemos un Dios que, aunque a veces es difícil y a veces no vemos cómo puede hacer, es un Dios que permanece fiel. Es un Dios que vemos que a lo largo de la historia Él ha cumplido sus promesas, Él ha cumplido su pacto. Él no echa por tierra su palabra y lo que Él ha dicho, lo hará. La genealogía que encontramos en Mateo es una muestra del Dios fiel que cumple sus promesas. Y si usted, amigo, no conoce hoy a Jesús, pues lo invito a que medite en esto, que el Dios fiel desde el principio del mundo prometió un Salvador y ha obrado a lo largo de las generaciones, del tiempo y de los años, para que hoy usted pueda tener vida eterna en el nombre de Jesús. Este Dios todopoderoso, amoroso, que ha dado a su Hijo unigénito, lo invita a que creyendo en Él tenga vida en su nombre. Que arrepintiéndose de todo corazón tú puedas estar hoy con Cristo. Y este Dios fiel que ha guardado la vida y la genealogía, digamos, del Cristo hasta Él, es el mismo Dios que hoy te dice que creyendo en Jesús puedes tener salvación y vida eterna. Y hermanos, Dios no ha dejado de cumplir sus promesas. Este mismo Dios que ha cumplido sus promesas desde la antigüedad, este mismo Dios que preservó la vida de todos los descendientes de David y que permitió, orquestó, obró para que naciera este Salvador un día en Belén. Este mismo Dios es el que nos ha prometido, por ejemplo, como cantábamos hoy, que un día estaremos con Él, que un día le veremos, que un día oiremos su voz, que un día veremos su rostro. Este mismo Dios es nuestro Dios. Nosotros tenemos innumerables promesas de parte de nuestro Dios, no para ser reclamadas, como dicen algunos hoy en día, sino para ser creídas. Abraham y Sara, otra vez. Parecía imposible, pero Dios dijo, yo lo voy a hacer. Ellos vieron a Isaac, pero no vieron la cantidad de nombres que nosotros tenemos que leer hoy en día. Pero Dios dijo y lo hizo. Dios prometió, habló diciendo que el Mesías volvería. Nuestro Señor dijo, vengo en breve. Y aunque hayan pasado 2025 años desde que esas palabras salieron de su boca, hermanos, tenemos la confianza de que nuestro Dios es un Dios, hermanos, un Dios ¿cómo? Fiel, que cumple sus promesas. Nuestro Salvador un día vendrá en las nubes y le veremos. Y para terminar con la genealogía, encontramos una última cosa interesante para dejarlo ahí para la siguiente vez que podamos estar juntos. Dice, versículo 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La última cosa que dejamos ahí para seguir la próxima es que está muy claro que Jesús está relacionado biológicamente con quién. ¿De quién nació Jesús? De la cual nació Jesús, no de los cuales nació Jesús. No dice, por ejemplo, como dice con Jacob. Jacob engendró a José y José engendró a Jesús. Así no dice. Jacob engendró a José
el cual era marido de María, de la cual nació el Cristo. Eso va a ser importante. Luego Mateo va a decir que ese es el cumplimiento de las promesas de Dios acerca de los profetas, diciendo que la Virgen iba a concebir y este niño concebido de la Virgen iba a ser el Mesías. Por lo pronto, dejemos ahí y pensemos en este Dios fiel que ha cumplido sus promesas desde siempre, por siempre, desde la eternidad. Cuando en el jardín dijo que la simiente de la mujer iba a triunfar, bueno, triunfó en la cruz. Cuando prometió a Abraham que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones, bueno, un día se cumplió cuando nació el Cristo y vino la simiente de Abraham, como dice Pablo. Cuando el Señor le prometió a David que iba a mantener su trono estable por siempre, bueno, lo prometió, lo cumplió cuando envió a Jesús, quien es el Rey eterno por siempre. Lo que Dios promete, lo cumple. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios. Señor y Dios, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tu verdad, Señor, es por los siglos de los siglos, porque tú eres bueno, nuestro gran Dios. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, porque podemos confiar en ti, porque tú permaneces fiel siempre, Señor, porque tú has dicho, Señor, y haces. Gracias, nuestro buen Dios, porque tenemos la certeza segura de poder confiar en ti. Gracias, Señor, porque desde la antigüedad guardaste tu pacto, Señor, y hoy somos beneficiados sabiendo que este Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías, el Hijo de David, es nuestro Dios y es nuestro Rey. Gracias, Señor, porque por medio de Él tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque de la misma manera que has guardado tus promesas, siempre las seguirás guardando. Y confiamos, Señor, que un día veremos a este nuestro Salvador, quien es el Hijo de David, cara a cara. Gracias, Señor, porque tenemos esta esperanza segura por medio de Jesús, en quien hay salvación y vida eterna. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, nos guardes, nos guíes y oramos, nuestro buen Dios, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.